Soy Elena Aranda. Yo pertenezco a este maravilloso grupo de consultores en desarrollo humano. ¿Y a qué se dedica Consultores en Desarrollo Humano? Somos un grupo de personas que iniciamos hace un poco más de 6 años a dar talleres, cursos, diplomados. Tenemos un diplomado que se llama Mi Ser en Evolución, que va a empezar precisamente en enero. Casi siempre lo iniciamos en enero para que trabajes durante todo el año con tu ser. Y es uno de nuestros productos estrella porque precisamente te ayuda al cambio, al desarrollo, al crecimiento, a la evolución. Entonces damos cursos, talleres, este diplomado maravilloso. También salimos a algunos eventos, nos vamos a temazcales, nos vamos a tomar medicina sagrada a veces, nos vamos a donde tengamos que crecer. Tenemos muchas herramientas. También acompañamos a nuestros grupos a constelar, a hacer constelaciones familiares. Somos psicoterapeutas, somos terapeutas, somos coaches, por lo tanto pues damos terapias, terapias individuales, terapias de pareja, terapias de familia, terapias también para niños con diferentes capacidades, con TDAH, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo humano integral, aquí lo hacemos en Consultores en Desarrollo Humano. Somos personas especialistas y personas que nos gusta dar servicio con amor, ¿no? Yo agradezco de verdad, el año pasado estuvimos dando pláticas, conferencias, talleres, bla, 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 a mucha gente que viene aquí en amor a prestar sus servicios y servicios que vamos a, y sabemos que van a permear siempre, siempre en la gente. Entonces, pues bueno, voy a iniciar con este tema de hoy, que es el regalo que les decía de los Reyes Magos. Es magia, para mí es magia, para nosotros es magia el poder llegar a muchas personas y que esta información que les damos, que les enviamos con amor y con todo el corazón, pues les llegue a su vida, pues de manera práctica, de manera útil, porque les decía en el video que hicimos para dar publicidad a esta promoción, a esta plática, que siempre va a permear en ti, pero no solo en ti, a donde te pares, ¿no? Con las personas que tú te relaciones, a donde trabajes, a donde vivas, a donde convivas. Toda esta información, estas herramientas te van a servir aquí en China y en todo el mundo y de aquí hasta que nos vayamos, hasta que trascendamos. Y pues bueno, ¿qué herramienta es? Esta herramienta son varios tips para que tú crezcas, sigas evolucionando, pero ¿en qué forma? Casi siempre que cerramos un ciclo o un año, ¿no? O que iniciamos otro, creamos nuevas expectativas, nuevas metas, nuevos ideales, ¿no? Ahora sí me caso, ahora sí bajo de peso, ahora sí consigo novio, ahora sí consigo ese trabajo, y ahora sí, y ahora sí. Entonces empezamos a crear muchas metas. Sin embargo, ¿qué pasa al finalizar el año? Pues que la mayoría de los seres humanos no las podemos lograr, ¿no? Por X o por Y. Entonces hoy vamos a hacer como un análisis de quiénes somos, qué herramientas yo puedo obtener para poder alcanzar esas metas, esos objetivos, esos ideales y vivir más ligeritos y más felices. El objetivo de todos los seres humanos siempre, siempre va a ser la felicidad, pero para cada uno de nosotros la felicidad tiene un concepto, un significado distinto. ¿Por qué? Porque pues tengo que saber quién soy como ser humano y eso es la parte que yo quiero iniciar el día de hoy. ¿Cómo puedo yo llegar a un cambio, a una meta, a un objetivo si yo no sé quién soy, de dónde vengo, ¿no? ¿Qué traigo aquí adentro, ¿no? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué me relaciono así? ¿Por qué me comunico de esa forma? Y pues primeramente les quiero informar eso. Para yo poder crear un cambio y lograr una meta en mi vida, tengo que echarme un vistazo hacia adentro. En esta persona, primeramente tenemos que reconocer exacto que somos seres biopsicosociales espirituales. Bio porque tengo un cuerpo, ¿no? Psico porque tengo una mente, un cerebro, ¿no? Y de mi mente bajan a mis emociones biopsicosociales, pertenezco a un entorno, a una sociedad. Y espiritual porque dentro de mí hay una fuerza, una energía, una luz que a veces no reconozco y que a veces ni sé que la tengo ahí, ¿no? Entonces en ese ser biopsicosocial espiritual, pues hay almacenadas un chorro de memorias, memorias en mi ADN. Nosotros que somos transpersonales o los que nos dedicamos al desarrollo humano, sabemos que el ser humano vive en un entorno, ¿no? Nosotros le llamamos, vive en una estructura transgeneracional, intergeneracional o intrageneracional. ¿Y qué es eso? Pues que adentro de todo lo que yo soy, traigo memorias en mi ADN. Si yo digo, pues es transgeneracional, pues es de todos mis ancestros,
Todas las generaciones antes de mí tienen un impacto en mí, tienen una memoria y yo la tengo aquí, yo la repercuto y lo peor es eso, que la repercuto a mis demás generaciones hacia abajo. Entonces eso yo no lo sé, que lo traigo cargando y que traigo todos esos recuerdos, memorias, les decía en mi ADN, pues ahí están. Y entonces cuando yo quiero hacer un cambio a veces me es muy difícil porque precisamente yo estoy viviendo en otro proceso de vida, en otra época, muy distinta a lo que fueron esas generaciones, pero de que lo traigo arraigado, lo traigo. Entonces, la parte intergeneracional, yo pertenezco a un entorno, a una sociedad. Y también, claro, que traigo en mi ADN todas esas memorias de la cultura, de la moda, de los medios de comunicación, lo que me dicen. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, a mí en la época de niñita me decían, siéntate a ver las películas con mamá y papá de Pedro Infante, ¿no? Entonces, obviamente, muchas cosas de esas películas se adaptaban a mi familia y mi familia las repercutía y entonces vivíamos con esas creencias, ¿no? Y así todos los seres humanos vamos viviendo y adaptando a nuestras memorias ese entorno de la sociedad, que nos permea totalmente. Y la tercera es la intrageneracional. Intra es lo que yo traigo dentro. Les decía, como ser humano, desde que, bueno, yo era luz y que bajé este cuerpo físico, como ser humano yo tengo también memorias. ¿Cuáles memorias? Cuando esa luz llegó a este cuerpo físico, cuando ese esperma se unió, ¿no? Con el óvulo, empezó mi vida. Empezó mi vida en una gestación. Y ahí en esa gestación, ¿qué pasó? ¿Cómo fue mi gestación? ¿Me hicieron primero con amor o no me querían y salí de la nada? Nunca sale uno de la nada, no es nada casualidad el que yo haya nacido en este país, ¿no? Que yo haya nacido con estos papás, que yo haya tenido esa familia, que yo haya vivido en ese entorno, que yo haya tenido esas generaciones antes, nada es casualidad. Entonces, ¿qué pasó durante mi gestación? Fui prematuro, no fui prematuro, mi mamá vivía contenta, vivía llorando, habían broncas, era armonía en mi casa. ¿Qué pasó durante estos 9 meses, 8 meses, 7 meses, si fue 7 meses, y no? ¿Qué pasó en esa época de mi vida? ¿No? ¿Qué pasó en mis etapas del desarrollo, en mi niñez? ¿Qué me dijeron? ¿Qué me programaron? En mi adolescencia, ¿qué me programaron en mi juventud? ¿Qué me programaron en mi adultez? ¿No? Según varios psicoanalistas, recuerden que en las etapas del desarrollo en nuestra niñez es donde está permeado la mayoría de lo que vamos a hacer en nuestras edades adultas. Entonces es importantísimo saber todo eso que yo traigo guardado en mis memorias intra, inter y transgeneracionales. Si yo no me echo un vistazo para saber quién soy, ¿no? Que soy un ser biopsicosocial, espiritual, con varias estructuras, y que esas estructuras me mueven en la vida, desde ahí pues ando perdido, ¿no? Porque luego decían, híjole, ¿por qué no pude bajar de peso este año? ¿Por qué no conseguí novio? ¿No? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, eso es una cosa muy importante. Sin embargo, también tengo que saber cómo estoy formado como ser humano. Yo les decía, pues tenemos un cuerpo físico, tengo un cerebro, ¿no? Tengo emociones, tengo boca para comunicarme y tengo comportamientos y acciones. De mis pensamientos, de mis emociones, emano palabras y emano acciones. Entonces, ¿por qué soy así? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué me comunico así? ¿Por qué me relaciono así? Pues bueno, entonces hay que saber que como ser mental, como ser emocional, mi cuerpo está formado y mis emociones y todo lo que yo hago a través de energía. Si nos metemos a hablar un poquito de neurociencia o de biología o de, ¿cómo se llama?, física cuántica, podría entender un poquito quién soy, ¿no? ¿Quién soy en qué aspecto? ¿Por qué mi realidad es esta? ¿Por qué no llego a mis metas? ¿Por qué me sucede casi siempre esto, ¿no? ¿Por qué tengo tantos miedos? Entonces todo viene de esa parte de lo que yo soy, que es la parte que dice la biología. Pues eres un ser de materia, que es mi cuerpo, y eres un ser eléctrico. ¿Por qué eléctrico? Porque mi cerebro emana impulsos, ¿no? Nuestras redes neuronales y nuestros pensamientos al hacer esa sinapsis crean electricidad, ¿no? Crean electricidad, entonces donde pongo mi atención en mis pensamientos, está mi realidad.
Entonces es bien importante saber qué es lo que yo pienso a diario, en dónde está mi atención, dicen muchos libros o muchos autores. En donde está tu atención está tu realidad. En donde pones el ojo, ahí está tu vida, ¿no? Entonces, a veces no me doy cuenta. No me doy cuenta que yo estoy formada de átomos, de lo mismo que está formada o formado el universo, de lo mismo que está formado la Tierra, ¿no? Y entonces yo no sé que todo lo que yo pienso lo convierto en realidad a través de esa energía y esa frecuencia vibracional en la que yo vibro día a día. ¿A qué me refiero? A lo mejor pues no sabemos de átomos y que el átomo tiene un protón, un neutrón y que el electrón y nada de eso, ¿no? La realidad sé que soy carne y hueso y pensamientos, ¿no? Entonces, tengo que saber precisamente que todo empieza aquí. En todo eso que a mí me programaron mis generaciones, en lo que me programó mi entorno y en lo que me programaron desde que yo nací, ¿no? Desde la gestación decíamos, si mi infancia fue dura, si mi infancia me dijeron que soy tonta, que no merezco, que no puedo, ¿no? Que no lo voy a lograr y que, híjole, y me inyectaron un chorro de miedos, pues entonces esos pensamientos son los que van a permear hoy en mi actualidad, en mi día a día, ¿no? ¿Qué pensamientos? Si mis pensamientos está la preocupación, ¿no? Híjole, ahorita tenemos todos mucha preocupación porque está la pandemia, hay muchas muertes, muchos decesos, tengo miedo y tengo este temor de que se me vaya mi familiar o que yo me muera, ¿no? Que ese es otro tema enorme. ¿Qué pensamos de la muerte? ¿Por qué nos da tanto miedo el coronavirus? Porque sabemos que vamos a morir si es que llegamos a grados mayores del virus, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahorita a nivel mundo? Hay mucho miedo, estamos vibrando en una frecuencia de miedo. Entonces, de enojo, porque también dentro de esos decesos nos podemos enojar. O por qué a mí, o por qué a mi hermana, a mi hermano, por qué se murió, por qué se fue. Y entonces ahí vivimos, ¿no? En ese entorno. Y si todavía me pongo a ver la televisión, las noticias y todo lo desagradable, pues me lleno cada día más de miedo. Y no sé que a través de todo eso, que yo ya me programaron, pero que también sigo yo reprogramando en mi cerebro, es como voy a crear una realidad, ¿no? Y entonces luego me quejo, ¿no? Me quejo porque pues nada me sale bien o no llego a lo que yo quiero, a mis expectativas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, checar qué hay aquí adentro. Decía un autor, bueno, ¿quieres cambio? Pues tienes que cambiar eso que tú eres, ¿no? ¿Por qué? Porque llega enero y volvemos a hacer lo mismo, las grandes comidas o los malos hábitos y X y Y y Z. Entonces, bueno, ya sé que donde pongo mi atención es donde yo voy a crear mi realidad. Un ejemplo, si yo me la vivo en la queja, ¿no? Estoy en la queja. Híjole, que el gobierno, que mi jefe, que mi sueldo, que mi esposo, que mi hija. Estoy en la queja, entonces obviamente eso va a bajar mi frecuencia vibracional. ¿Y qué voy a estar trayendo a mí? Pues situaciones similares a lo que yo estoy pensando. Si yo vivo en juicio, me la paso, perdón, criticando a los demás, ¿no? Mira a la vecina, mira ese ya se compró, mira en las redes sociales ya subió, mira, me la paso criticando. Eso baja mi frecuencia vibracional, ¿no? Si yo me la vivo enojada, híjole, esta persona me la hizo y ahora me la paga y me voy a vengar y estoy maniobrando en mi cabeza, voy a ir y lo voy a decir y voy a evidenciar, entonces estoy en esa frecuencia. ¿Y qué voy a traer? ¿No? Entonces, lo mismo que yo mando, recuerden que como somos seres que vibramos a cierta frecuencia, lo que mando va a regresar, ¿no? Multiplicado, dicen a veces. Entonces, si yo vivo en dolor y miedo, si yo vivo pensando que no puedo, que no soy suficiente, que no merezco, que los demás están locos, que los demás no tienen la razón, entonces vivo y ahí está mi atención. Y entonces yo empiezo a crear metas, pero ¿qué va a pasar con esas metas? Pues se van a ir alejando, porque yo estoy vibrando a una frecuencia que no. Entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer? Paso número uno, echar un vistazo, les decía, a lo que todo eso que yo traigo aquí adentro. Mi pensamiento crea una emoción, ¿no? Si yo digo, ay, ese hijo de tal por cual me lamentó, ¿qué emoción va a crear? Pues enojo, rabia, ¿no? Híjole, me abandonó, tristeza, ¿no?
híjole, no me valoró, me dejó en visto, ¿no? Aunque sea siquiera por algún detalle muy pequeñito. Traigo ahí un sentimiento atorado. Ya vemos personas, bueno, hay personas que almacenan durante años esos sentimientos, ¿no? Luego en las terapias nos dicen, no, es que me dolió mucho. ¿Y cuándo pasó? No, ya tiene como 20 años, ¿no? Y sigo atorada con ese sentimiento. Y entonces, ¿por qué no llego a mis metas? Porque estoy atorada en un círculo vicioso o atorado, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer? ¿Qué hacemos nosotros en las terapias o en los talleres, en el diplomado que va a iniciar? Empezamos a darte herramientas para que tú vayas echándote un clavado a todo eso que tienes en cuanto a programación en tu mente, a esos conocimientos, a esas ideas, a esas creencias, a todo eso que nos fueron inyectando, a esos egos que nos manipulan, ¿no? Y nos hacen movernos de diferente manera. Y empezamos a qué? A crear lo que yo tengo acá adentro, a sacar, perdón, a depurar y a sanar. Entonces, tengo que empezar a cambiar. Cambiar totalmente. Cuando yo inicio esa autoevaluación, empiezo a conocerme realmente quién soy. Hay muchas personas ahorita, que es lo que estábamos platicando, que se les llama el despertar de la conciencia. ¿Por qué? Porque están buscando ya herramientas de cambio, de sanar, ¿no? En diferentes lugares y de diferentes formas, ¿no? Ya sea orientales, occidentales. Hay un cambio. Si tú estás aquí hoy, es precisamente porque estás en ese despertar de conciencia. Lamentablemente hay personas que no es así, ¿no? Los que no quieren un cambio, los que no quieren una evolución, los que están en la zona de confort, pues es su vida, es su proceso, no pasa nada, ¿no? Pero tú que ya estás en este cambio, entonces tienes que echarte totalmente un clavado, a ver qué hay aquí programado, aquí en mis sentimientos atorado, porque eso permea en mi forma de comunicarme con los demás, en mi forma de relacionarme con los demás y en la forma en que yo vivo feliz o infeliz. Lo peor es que muchas veces no nos damos cuenta cómo vivimos y por qué no llegamos a las metas y a los cambios. Entonces, ya que inicio ese proceso de autoevaluación, empieza el conocimiento. Conocimiento, ¿por qué? Porque me empiezo a cachar. Híjole, ya empecé otra vez a lacerarme, ya empecé el auto boicot, ¿no? Contra mí, ya empecé a generar falsas expectativas, ya empecé a criticar, ya empecé a juzgar otra vez, ya estoy con las ganas de vengarme, ¿no? Ahora ya tengo envidia del vecino porque se compró un coche. Entonces andamos por ahí, pero empezamos a reconocernos. Híjole, ¿por qué me siento? Me decía ayer una alumna en un taller que dimos. Híjole, es que no sé qué me pasó. Yo empecé súper bien mi día hoy, me levanté muy animosa, X y ya en la tarde estaba de muy mal humor, mentando madres, casi casi pegándole a todos. No sé qué me pasó. Entonces, no sabemos que eso que traemos a veces guardado de tanto tiempo, de muchos años, a veces es de muchos años y a veces es de poquito tiempo, pero ahí está y lo vamos almacenando, almacenando, almacenando. Y no sé que estoy vibrando a una frecuencia baja porque mis pensamientos que generan impulsos eléctricos mandan una energía y mis sentimientos atraen, los sentimientos es el magneto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Creando mi realidad a través de lo que pienso y de lo que siento, de lo que digo y obviamente lo manifiesto en acción, ¿no? Hay quienes somos muy reactivos, no pensamos, no controlamos, no sabemos manejar a veces las situaciones, entonces vamos por la vida permeando a los demás de una manera negativa, ¿no? Si yo soy muy juiciosa, si yo soy muy humillante, si yo soy muy criticona, si yo siempre estoy de víctima, echando culpas a todo mundo de lo que me pasó en la vida, porque cuando yo era chiquita, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando no echamos un vistazo a quienes somos, cuando no trabajamos en nuestro desarrollo? Primero, pues no hay amor propio, que ese es el segundo paso, ¿no? Ya que empiezo yo a echarme un vistazo hacia adentro, tengo que empezar a reconocer quién soy, pero el segundo paso es trabajar en mi autoestima. Si yo no trabajo en mi autoestima, voy a seguir creyendo lo que me dijeron y me programaron, que yo no soy suficiente, que yo no merezco, que yo no puedo, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me voy a estar comportando con todos esos sentimientos que traigo ahí?
¿no? Y esos pensamientos que yo no soy, yo no puedo, yo no merezco, pues entonces, ¿cómo van a ser mis relaciones? ¿Cómo van a ser mis comportamientos? Voy a ir buscando en los demás aprobación, reconocimiento, amor, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no es súper difícil que nos deje una pareja? Como dicen, si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos damos cuenta de eso? Que tenemos un apego a muchas personas, a lo mejor no a la pareja, a lo mejor al hijo, a lo mejor al vecino, a mi compañero, a mi mamá, a mi papá. Me decía una paciente también, híjole, es que me da terror la pandemia porque si yo salgo y contagio a mis papás, no, yo me muero si mis papás se contagian y se mueren por mi culpa, ¿no? Entonces, ¿y qué significa el que se vayan tus papás? Y entonces ahí es donde empezamos, ay, sí, es cierto, ¿qué significa? ¿Por qué me dolería tanto? Entonces, obviamente es un dolor porque es un amor nato, un amor natural, ¿no? Porque nacimos de la mamá del vientre y demás, me va a doler un chorro. Pero ¿qué significado tiene que se vaya papá y mamá? ¿Qué significado tiene que se vaya tu hermana? ¿Qué significado tiene que se vaya? Ahorita está pasando todo esto y es nuestra realidad. Yo decía de chica, cuando mi papá se muera, yo ese día me muero, ¿no? Y no es cierto, no me morí, obviamente me dolió hasta el alma y lo tuve que ir trascendiendo y lo tuve que ir sanando, pero bueno, a lo que voy es, cuando yo tengo baja autoestima, voy a ir buscando aprobación, amor, ¿no? Reconocimiento, protección, bla, 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 y mis pensamientos van a ser limitantes, que no puedo, que no merezco, que esa chica porque está más guapa, que esa tuvo más suerte y que yo no, y que yo no sé, yo no estudié, yo no tengo lana, y entonces esos pensamientos que les digo que van hacia el universo, y pues bueno, eso es lo que crees, dice el universo, pues ahí es donde vas a estar, esa es tu realidad. Y entonces pues tengo que cambiar de este ser humano que yo soy. Es muy difícil el cambio cuando yo no reconozco qué ser humano soy, ¿no? Yo creo ser en uno de los talleres que hacemos en ese diplomado es, escribe quién eres. Y de verdad, cuando inicia el diplomado y cuando termina, wow, ¿no? Se sorprenden. Esto escribí yo. Ujú. No sabía. Y en ese inter de toda esa autoevaluación que van haciendo durante el año, van descubriendo cosas y más cosas y más cosas. ¿Y que creen? Que el cambio, la evolución, la trascendencia no termina nunca, ¿no? Siempre es día a día a día, hasta el día que yo trascienda a otra frecuencia, hasta ese día también tengo que seguir evolucionando. Entonces, qué bueno, me da mucho gusto que estén aquí, que se sigan conectando y que quieran un cambio en su vida. Pero entonces hay que chambearle, tenemos mucho trabajo que hacer, que es primero trabajar en mi amor propio, ¿no? Ya empecé a reconocer quién soy, cómo estoy hecha, que soy un ser tal cual y que tengo que empezar a ver quién soy, cómo me amo. Ese es el amor propio. Me acepto, me reconozco, ¿de verdad me amo? ¿No? Hay un ejercicio que hacemos que es vete al espejo y te dices te amo. Y pues varios me dicen, no, la verdad no lo siento, ¿no? Yo creo que sí me amo porque pues yo me compro la mejor ropa, ¿no? Yo hago esto, yo estudio, ¿no? Pero bueno, entonces ahí es saber qué es amor, amor propio para ti, ¿no? Te valoras, tienes esa confianza en ti, entonces, hay que trabajar en el amor propio totalmente, si no yo no puedo dar pasos fortalecidos, porque voy teniendo esos pensamientos, esas creencias, esos juicios hacia mi persona de desvalorización, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esa desvalorización? Va a crear sentimientos. Y esos sentimientos van a estar ahí, 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 y cuando pasa alguien y me los recuerda, me voy con todo, ¿no? Y lo quiero fulminar y le echo la culpa de mi desgracia. Pero bueno, eso lo van a ir viendo poco a poco. Y entonces ya sé quién soy, que es el paso número uno, ya empecé a reconocerme, ya empecé a echar un ojo que está programado, tengo que hacer una reprogramación, una resignificación de todo esto que tengo programado, porque así no es la vida, así yo me la creí, así me la dijeron y así me creí. Me creí que no era suficiente, que era tonta, que bla, 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 me lo creí. Pero bueno, ya sé que no es cierto, ya sé que hay en el universo, en la vida, en el mundo, infinitas posibilidades de crecer, ¿no? Infinitas posibilidades de ser feliz. Sin embargo, yo me creé una expectativa, una falsa expectativa, una creencia, me creé un pensamiento
y creí que era una verdad absoluta y así me fui en la vida, ¿no? Me dicen como el borras o me fui como gorda en tobogán por creer en eso, ¿no? ¿Y qué pasa con la vida? La vida es una línea hermosa donde van a pasar diferentes acontecimientos, van a venir diferentes maestros a mostrarme que no es cierto, que todo esto que tengo acá no es cierto. Entonces a veces esos eventos son muy dolorosos, ¿no? Pero hasta que llego a ese dolor voy a empezar a comprender, ay, no, no era así, no era así como me lo creí. ¿Por qué me tuve ese apego tan fuerte a esa idea, a esa creencia, a esa persona? Porque acuérdense, bueno, ayer que estábamos dando también ese taller de apegos, nos podemos apegar, en esa baja autoestima nos podemos apegar a todo, ¿no? Porque como yo quiero reconocimiento, pues entonces empiezo a estudiar mucho. Y digo, híjole, es que el quien no estudia no llega lejos en la vida y no sé qué. Bueno, esa es una creencia. Y luego digo, híjole, si no me consigo un esposo que me ame y me quiere y me apapache, entonces no voy a ser feliz, ¿no? Y me apego al marido. Y no, híjole, y si no tengo hijos, híjole, y si en mi trabajo no sobresalgo y no llego a la cima, y entonces vamos creando tantos egos, que entonces no sabemos, es que me están pidiendo una solicitud aquí. Entonces voy teniendo esos pensamientos, esas creencias hasta que chin pasa algo en mi vida que me dice, no es cierto, así no era. Y me duele mucho y chin, me tengo que revolcar en el dolor, pero ya aprendí. Hay también dos tipos de personas, les decía, los dormidos y los que no están dormidos, que ya están generando una nueva conciencia. ¿Quiénes son los que generan una nueva conciencia? Los que buscan herramientas para el cambio. Y los que no, los que están dormidos, pues precisamente están dormidos. Entonces, ¿en qué viven? En la queja, en la crítica, en el victimismo, echando culpas a todos, ¿no? Mi papá, mi mamá, por ellos, por mi esposo, por mis hijos, porque no tengo lana, por qué y por qué y por qué, ¿no? Y no sabemos que nosotros mismos somos los responsables de todo lo que nos pasa. Entonces, hay quienes estamos dormidos y es respetable que estén así porque ese es su proceso de vida. Sin embargo, yo que ya estoy creando una nueva conciencia, un nuevo despertar, pues me voy a empezar a llenar de herramientas. Y no es fácil un cambio, porque les decía, en todas esas memorias de mi ADN, en mis células, en mis átomos, en lo que yo estoy formada o formado, ya está, ya está tatuado. Entonces, ¿cómo voy a destatuar? ¿Cómo voy a reprogramar esas vivencias? Y entonces empiezo a crear, que es el tercer paso que les quiero decir. Primero es el autoconocimiento, el segundo el amor propio. El tercer paso, ahora sí empiezo a crear un plan de vida. Siempre en enero, les decía, creamos objetivos, metas, X y Y, y en diciembre casi siempre no se cumplen, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces las aventamos al aire. Ay, hoy sí me quiero casar, este año sí agarro novio, ¿no? Híjole, hoy sí me voy a ganar la lotería. No, ahora sí voy a bajar de peso esas lonjitas, o no, no sé, ¿no? Muchas cosas, así insignificantes o grandes cosas. Entonces, lo echamos al aire, ¿no? Y acuérdense que somos seres de energía. Mi energía, cuando quiero crear algo, toda mi energía, primero mi convicción de que sí voy a lograrlo, porque si tengo autoestima baja, pues ni creo en mí, ni sé que sí los voy a lograr, ¿no? Esa es la primera, convicción. La segunda, intención, tengo la intención de hacer un cambio en mi vida. La tercera, pues le tengo que meter energía, ¿no? Convicción, energía, intención y emoción. Lo tengo que sentir en el alma. Hay una de las herramientas también que son las visualizaciones holográficas, donde yo empiezo a crear eso que todavía no tengo y entonces visualizo que ya lo tengo, ¿no? Y entonces es un ejercicio muy hermoso que algún día en alguno de los talleres ojalá se inscriban y ahí lo vamos a hacer. Pero bueno, entonces ya me estoy conociendo, ya empecé a cacharme dónde tengo que empezar a cambiar esas ideas, esos patrones, esos enigmas, esos tabús erróneos que me limitan y que no me dejan avanzar, pero también me hacen vivir en miedo. Entonces ya los empecé a distinguir, ya empecé a ver cómo me comunico con los demás, ya empecé a distinguir qué emociones traigo guardadas. Y en el día a día de verdad, ¿eh? Hay un libro que siempre les recomiendo, es el de Eckhart Tolle, del poder del aquí y el ahora, donde te invita a eso, a cacharte. Y está bueno. Entonces, me empiezo a cachar, empiezo a reconocer quién soy, empiezo a trabajar en mi amor propio, que es el paso número uno, y decía que desde chiquitos en la escuela nos deben de enseñar qué es el amor propio. Y el tercero, empiezo a crear un plan donde yo lo
bajo a una hoja, ¿no? Lo bajo a una hoja, la que yo quiera, hago un plan a mano, donde yo me siento. El tiempo también es importante, aunque dicen que en la física cuántica no existe el tiempo ni el espacio, pero yo me siento en un tiempo que sea para mí, para eso que yo quiero lograr. Hago una planeación, también ya en uno de los talleres hicimos, les mostré algunos, creo mis metas. Hay metas que nosotros nos creamos a veces también, por eso no llegamos en diciembre a las metas que son inalcanzables, ¿no? Tengo que ver cuál es mi realidad, primero que nada, en dónde estoy parada, ¿no? ¿Qué meta quiero? ¿Cómo puedo alcanzar esa meta con todas esas circunstancias en las que yo estoy viviendo y con todas estas herramientas que hoy en este día tengo? Entonces, a través de ello empiezo a hacer un plan de acción. Ya tengo mi plan de acción, ya tengo mi meta y empiezo a crear actividades para llegar a esa meta con un cronograma. Es importante poner un cronograma de mis tiempos, ¿no? Híjole, yo quiero bajar 5 kilos de aquí a marzo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cuál es mi plan? Pues voy a hacer esto, esto, esto y esto y esto y esto. Y entonces voy a empezar a crear mis metas, ¿no? A través de eso y como el ISO 9000 dice ahí que es la calidad. ¿Qué es la calidad? Pues hago una planeación, organizo y lo llevo a cabo, pero verifico que se esté llevando a cabo bien y si no, ¿qué hago? Reorganizo, ¿no? Reorganizo otra vez. Dice aquí, tengo comentarios. Entonces, bueno, siempre que yo quiera fijarme una meta, primer paso, veo mi realidad, veo las herramientas con las que cuento para cumplirlas y a mis circunstancias, a mi ritmo y a mi tiempo me creo acciones. ¿Por qué? Porque a veces nos creamos objetivos muy irreales, muy inalcanzables y entonces, ¿qué pasa en diciembre? Ay, me frustro, me enojo, me boicoteo, me regaño, sí, ya lo sabía, yo nunca puedo, entonces llega otra vez y peor, si tengo mi autoestima baja, pues me vuelvo a bajar de energía, ¿no? Porque sigo creyendo que no puedo. Sí, es cierto, bien me lo decía. Y de verdad, ustedes cáchense, ¿cómo se regañan? Cuando se regañan, ¿qué palabras se dicen? Las mismas que nos decían nuestros cuidadores primarios, ¿no? Si fue papá, mamá, mi tío, mi vecino. Las mismas palabras son las que me programé y son las mismas con las que me regaño. Perdón, o regaño a mis hijos. Entonces, pues bueno, ya creé mi plan de acción, mi cronograma, empiezo a trabajar en ello y si en el camino me paro, tengo que reevaluar qué pasó, ¿no? En dónde la regué o dónde me atoré, qué pasó. Ah, bueno, y continúo, tengo que continuar con ese camino, tengo que ser persistente. No puedo ser de verdad persistente si yo les decía, dentro de mí está tatuado los malos hábitos, ¿no? Las malas creencias, los juicios, las críticas, las emociones tóxicas. Porque ¿qué creen? Que eso siempre va a estar en mi día a día y entonces me va a impedir avanzar en mis metas. En mis metas. Por eso luego es aconsejable llevarlos de la mano. Llevarlos de la mano o ponernos a alguien que tenga casi una meta igual para ir que nos vayamos echando porras. Entonces, crear un plan de acción totalmente con un objetivo alcanzable, totalmente medible y que yo vaya verificando qué está pasando, por qué no creo, qué es lo que nos pasa. Ahora sí voy a bajar de peso, ya no voy a comer pan, ya no voy a comer. Chin, llegó la fiesta. Ay, bueno, nada más hoy, ¿no? Y así. Y entonces, ¿qué pasa conmigo en ese amor propio, ¿no? Como seres biopsicosociales, como seres biopsicosociales espirituales, pues yo tengo que saber que tengo un cuerpo que se tiene que alimentar, ¿no? Tengo que saber que tengo una mente que también se tiene que alimentar. Entonces, empiezo a crear un plan de acción de salud física, mental, emocional y espiritual para mí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si yo me creo una meta, voy a bajar de peso, pero yo sigo siendo la misma en mente, emociones, cuerpo y alma, pues es difícil que lo vaya a lograr, ¿no? Entonces, tengo que empezar a creer en mí, en el amor propio, pero tengo que empezar a cambiar estos pensamientos, ¿no? Trabajar en mis egos. Egos todos los tenemos, muchos egos. Los egos nos mueven de diferente manera, pero a veces nos mueven hacia el lado contrario a donde no quiero ir. Porque recuerden que son los egos. Los egos son necesidades que yo no cubrí durante mis épocas de infancia o de mi desarrollo, y entonces me empiezo a crear egos. Los egos son mecanismos de defensa, son las máscaras
que hacen creer a los demás quien yo no soy, ¿no? Entonces, no, yo tengo el ego del prestigio, por ejemplo. Del prestigio es que yo voy en las mejores escuelas, siempre uso ropa de marca, y entonces a los demás les enseño que yo ando en Cancún y posteo y bla, 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 ¿no? Entonces mi ego está tan alto. ¿Por qué? Porque obviamente quiero que me reconozcan los demás y entonces no sé qué tipo de pensamientos tengo a través de esos egos. Entonces hay que estarnos cachando, cachando todos los días, todos los días, todos los días, ¿no? En las emociones, ¿por qué estoy tan atorada, tan bloqueada en esta emoción? ¿Por qué otra vez estoy de mal humor, ¿no? ¿Por qué no me hace feliz nada? Si dicen, lo tengo todo excepto a ti, a esa felicidad. Porque hay emociones ahí ya codificadas. Codificadas es cuando ya perduraron, ¿no? ¿No? Y la emoción es en el momento, pero la dejé tanto tiempo, se volvió un sentimiento, ahora está codificada. Es parte de mi ADN, les decía, de mis memorias. Y entonces en cualquier momento, así pase la mosca, chum, va a salir esa emoción. Y entonces no la trabajo, no la sano, y eso va a hacer que yo me comporte de cierta manera, ¿no? Hay gente que dicen, híjole, ni la conozco, pero entró y ay, me cayó mal, ¿no? Me cayó mal porque precisamente su energía a través de sus pensamientos que emana y de esa energía en las emociones que atrae, ay, no, como que no, yo no la quiero saludar, como que se ve muy enojona o muy enojona. Entonces, échense un vistazo, qué traen aquí y qué traen acá, ¿no? Entonces soy un ser biopsicosocial con una mente. Tengo que empezar a alimentar mi mente. Ahorita vamos a dar unos tips. Pero también tengo que empezar a alimentar bien mi cuerpo. ¿Qué me meto? ¿Qué alimentos me meto? Alimentos chatarra, de harinas, de azúcar, de grasas saturadas. Entonces, pues claro que mis emociones se van a ver afectadas. Recuerden que soy un ser donde mi cerebro está conectado por el sistema nervioso central a todo mi cuerpo a través del sistema periférico. Entonces, mi cerebro está conectado a todos mis órganos. Lo que yo pienso se baja a mis emociones y mis emociones radian a mis órganos. Y entonces, si yo estoy enferma de colitis, pues qué emociones y qué sentimientos traigo en el día a día. Soy muy preocupona, ¿no? Híjole, es que me angustia, siempre estoy pensando en el futuro, en lo que no voy a poder. Híjole, traigo depresión de tanta cosa que me pasó en el pasado. Pero ahí sigo atorada, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, pues va a permear. Pero además de todo eso que me meto aquí y en mis emociones, también en la boca, ¿no? A mi cuerpo físico. Y luego decimos, Dios, ¿por qué me mandaste este castigo, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí, que soy tan buena, pura y casta? Pero también yo no sé qué, bueno, sí sé que le estoy metiendo, que ese es otro tema, ¿no? ¿Por qué no podemos cambiar a veces esos hábitos alimenticios? Sabemos que la coca me hace mal, que el pan dulce me hace mal, que tal, 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 tal. Pues ahí le sigo entrando precisamente por todas esas memorias intra, inter y trans que yo traigo en mí. Y entonces cambiar un hábito es pesado, pero no es difícil. Bueno, es difícil, perdón, pero no es imposible. Entonces, por eso es bien importante empezar a crear mis propias metas, ¿no? Hay veces que nos dan tantos consejos y nos dices, tienes que hacer esto, paso uno, paso dos, pero eso no es mío, no es lo mío. Eso a ti te acomodó en tu vida, por tus creencias, por tus pensamientos, por tus emociones, por tu forma de vivir, por tus hábitos, por tu identidad, por tu persona. Esa es tu bronca, pero la mía, ¿qué creo que es conveniente para mí ante esta situación, ante esta meta que me quiero empezar a proponer en mi vida, ¿no? Para cambiar. Entonces, tengo que crear, es importantísimo crear mi plan de acción en base a mis circunstancias y a mis objetivos. Entonces empiezo a valorar en mi alimentación, en mi cuerpo físico, cómo estoy, ¿no? ¿Cuántas horas duermo, por ejemplo, en el día a día? Es importante saber cuántas horas duermo. Saben lo que pasa las horas, las 8 horas que tenemos que dormir por lo regular. Hay también un cronograma donde tengo que saber cuántas horas tengo que dormir al día, porque mi cuerpo físico lo requiere precisamente porque sé cómo está hecho mi metabolismo. Entonces, hago ejercicio, ¿no? También ese es otro tema. Híjole, es que no porque el trabajo, no porque los hijos, no porque termino rendida, no porque no tengo dinero, no porque estoy enferma de esto, no porque entonces sabemos tantos porqués. Y el ejercicio es básico, elemental, diario, ¿no? Entonces, ¿qué plan de vida estoy llevando? No me alimento bien,
no como bien, no hago ejercicio, no duermo bien, ¿no? Entonces, ¿cómo van a ser? No defeco todos los días, estoy intoxicada, entonces, ¿cómo van a estar mis emociones? ¿Cómo van a estar mis pensamientos? ¿Cómo no voy a estar de mal humor, ¿no? ¿Cómo no voy a estar irritable? ¿Cómo no voy a estar depresiva a veces de todo lo que traigo cargando adentro físicamente también, ¿no? Pero, híjole, ¿por qué no nos queremos salir del hoyo? ¿Por qué no queremos? Todo está aquí adentro y no lo sabemos, pero lo que pasa es que echamos culpas, ¿no? Es que el coronavirus, es que el gobierno, es que la escasez, es que el dinero, es que mi vecina, es que cuando yo no tengo amor propio, a todo mundo le voy a estar echando la culpa de mi desgracia, ¿no? Entonces, pero quién tiene responsabilidad de ti? Pues solo tú.